Para empezar, les quiero mostrar algunas imágenes de cultivos de soja, de la estación experimental de Oliveros. Son imágenes brindadas por el coordinador de los ensayos, el ingeniero Juan Martín Enrico y el ingeniero Fernando Salvagiotti, que coordinan ensayos de grupos de madurez por fechas de siembra. Estos son cultivares de distintos grupos de madurez. Ustedes pueden ver el estado de estos cultivos, que es una situación que se generalizó en la región núcleo sojera. Para hacer un recordatorio, aunque todos los tenemos bien presentes, las condiciones climáticas durante el verano en toda la región centro, norte y parte de la región sur de Argentina, vemos que las condiciones de temperatura fueron muy elevadas y durante muchos periodos, un largo periodo de tiempo, y además de este estrés térmico fue acompañado por un estrés hídrico bastante importante, en donde podemos observar que la región núcleo presentó precipitaciones muy bajas, entre 50 y 200 milímetros en la totalidad del ciclo. Ante esta perspectiva, quería mostrarles algunos datos que fueron obtenidos por la ingeniera Maylén Martínez, que es investigadora de CONICET y trabaja en el grupo de tecnología de semillas de Oliveros, donde ella analizó la calidad de 18 cultivares analizados en la estación experimental de Oliveros, que van desde los grupos de madurez 2 hasta los grupos de madurez 6, y realizó pruebas de germinación y de envejecimiento acelerado para conocer la calidad fisiológica. Como ustedes pueden ver, las barras azules representan el poder germinativo y vemos que muy pocos cultivares están por encima del valor mínimo de germinación de 80%. Por lo tanto, la calidad a primera vista es bastante baja. Lo mismo ocurre con el valor de vigor obtenido a través de envejecimiento acelerado, donde se pueden observar valores sumamente bajos. Eso es una primera observación. Quiero recordar que estos son cultivares sembrados el 23 de octubre, o sea, pertenecen a una fecha de siembra temprana. En esta campaña, tanto las empresas como los laboratoristas y los usuarios van a tener que recurrir a una cuota extra de paciencia y de concientización sobre todos los problemas que vamos a ver a continuación y que están presentes. El primer problema es la presencia de semillas duras. Este fenómeno tiene una mayor predisposición de aparecer en campañas como las que ocurrieron, temperaturas muy altas, baja humedad relativa y escasas precipitaciones. Hay una relación bastante estrecha entre la presencia de semillas duras y el tamaño de las semillas. Cuanto más chicas son las semillas, hay una tendencia a que también presenten dureza. La dureza, que nosotros denominamos de esta forma, es una dormición de tipo física, en donde hay una disminución de la permeabilidad del tegumento y por lo tanto hay una restricción en el ingreso de agua, afectando por supuesto el comienzo de la germinación. Sin embargo, la permeabilidad del tegumento no es uniforme, sino que es bastante variable sobre la semilla. El tegumento que se encuentra en la parte opuesta al eje embrionario es más delgado, por lo tanto la absorción de agua, el ingreso de agua siempre comienza por la parte dorsal de las semillas. Esto es una semilla normal que no presenta dureza. Luego, a medida que transcurre el proceso de imbibición, ya sea en la arena, en un rollo de papel, en el suelo, vemos que el tegumento comienza, continúa arrugándose y luego comienza a haber una elongación y un aumento de volumen de los cotiledones que pueden aumentar hasta un 200% de su volumen original y el eje embrionario que puede elongarse hasta un 30% de su tamaño. Como ustedes ven, el tegumento naturalmente tiene una elasticidad, tiene una propiedad de elasticidad muy importante, por lo tanto luego comienza a adherirse nuevamente a las estructuras de cotiledón y eje que han aumentado su tamaño. ¿Qué ocurre en las semillas duras? En las semillas duras vamos a tener una impermeabilidad de tegumento que va a estar dada por un aumento de serosidad de la cutícula,
disminuye la presencia de poros, hay una excesiva lignificación del tegumento, la región del hilo también puede presentar cutina, y con respecto al hilo queríamos remarcar que esta estructura tiene una característica de higroscopicidad, actúa como una válvula reguladora de entrada de agua. Por lo tanto, cuando nosotros sembramos lotes que tienen un alto porcentaje de dureza, esas semillas duras, si son viables, van a poder germinar, pero lo van a hacer de manera mucho más lenta porque el ingreso de agua es únicamente a través del hilo. Ese hilo se va a abrir cuando encuentra en el sustrato presencia de oxígeno. Si sumergimos semillas duras en un vaso de agua, no va a haber apertura del hilo y van a ver que no hay una hidratación. Desde el punto de vista del laboratorio, lo que podemos hacer es una escarificación física para eliminar esa dormición y poder analizar la viabilidad de esos lotes de semillas, pero es solo a nivel de laboratorio. Se puede hacer una escarificación física con distintos métodos, abrasión, corte, pinchado, siempre en la parte opuesta del eje embrionario para no dañar la viabilidad. Cuando se siembran semillas o lotes que tienen alto porcentaje de semillas duras, se impone un periodo inactivo en el sistema de producción. Eso genera lo que se denomina una germinación en pulsos. Estoy apurando mucho. Una germinación en pulsos, una germinación lenta. Esas semillas duras, si son viables, van a germinar en el campo, pero lo van a hacer mucho más tardíamente que el resto de las semillas, y eso va a generar una desuniformidad inicial en el stand de plántulas con todas las consecuencias agronómicas que eso trae. Además, las semillas duras, al estar más tiempo en el suelo, son más vulnerables al ataque de insectos de suelo o de patógenos, y esa desuniformidad en la implantación es una característica indeseable. Además que esas semillas duras que pueden germinar y que van a dar origen a una plántula, en ese caso las plántulas van a tener una desventaja competitiva con respecto al stand que ya se implantó. Y como mostró el ingeniero Franzaneto, hay una diferencia importante entre el tamaño de las plántulas generadas por semillas duras. Desde el punto de vista del laboratorio, ¿qué podemos hacer con esas semillas duras? En el caso del PG debemos contabilizar la cantidad de semillas duras que encontramos al final de la prueba, ya sea en arena o en papel, independientemente del método empleado, y lo registramos y lo informamos en un certificado. Con respecto al tetrasolio, la prueba de tetrasolio, las semillas duras las vamos a identificar rápidamente en la etapa de preacondicionamiento. A partir de allí tenemos dos opciones. Las registramos en el certificado y continuamos la prueba con el resto de las semillas que se hidrataron, o bien les realizamos una escarificación física a esas pruebas, a esas semillas luego de contabilizarlas, y las sometemos a una prueba de tetrasolio. Luego vamos a clasificar esas semillas duras en la categoría de viabilidad que le corresponda. Esas son las dos alternativas que nos dicen las reglas ISTA. Siempre es importante para el laboratorio poder registrar el porcentaje de semillas duras y, si es posible, conocer la viabilidad de ellas, porque para el usuario es un dato muy importante, sobre todo al momento de tomar decisiones de qué materiales van a utilizar en la siembra. Estos datos de la ingeniera Martínez nos muestran, para esos 18 cultivares de la experimental Oliveros, que todos los cultivares, los lotes que ella analizó, tienen un peso de 1000 semillas muy por debajo del valor del descriptor, de este descriptor para estos cultivares. Fíjense que estamos hablando de semillas que están con valores muy por debajo del valor normal. Y con respecto a las semillas duras, fíjense que tenemos valores importantes, bastante altos. En algunos cultivares, como el cultivar 1, tenemos un 16% de semillas duras, con las implicancias agronómicas que eso conlleva. El segundo problema es el relacionado con semillas verdes.
La producción de semillas verdes, como mencionó el doctor Franzaneto, está íntimamente asociada a condiciones de estrés que sufren los cultivos, y esas condiciones de estrés generan desbalances fisiológicos que conllevan a muertes prematuras de las plántulas. ¿Cuáles son esos factores que pueden generar desbalances? Altas temperaturas, mayores a 30 grados durante varios días, o sea, periodos prolongados, acompañadas de estrés hídrico intenso. Los ataques de insectos graves también pueden generar desbalances fisiológicos cuando afectan una importante área foliar, y enfermedades radiculares como macrofomina, que también pueden generar condiciones de desbalance fisiológicos. Podemos encontrar en esta campaña algunas muestras que presentan coloraciones, semillas con coloraciones verdes de color muy tenue, pocos arrugamientos, pero también podemos encontrar este tipo de muestras donde el color verde es se observa muy bien, es muy intenso, y la presencia de arrugas y de abolladuras también nos está indicando problemas ambientales. Se conoce que existe una relación entre la fecha de siembra y la predisposición de algunos cultivares a producir más semillas verdes que otros. Los grupos cortos, sembrados en fechas de siembra temprana, tienen una menor tendencia o mayor probabilidad de generar grano verde. ¿Por qué? Porque el momento más crítico del cultivo coincide con los meses de mayor estrés ambiental. Por el contrario, los grupos cortos o los grupos largos, que se siembran más tardíamente, tienen una menor predisposición a la aparición de grano verde, porque precisamente su periodo crítico escapa a las condiciones más estresantes. Vamos a encontrar semillas verdes en distintas tonalidades y también con distintas formas. Vamos a encontrar semillas verdes que son esféricas, lo cual son bastante difíciles de eliminar en el acondicionamiento. Tenemos semillas verdes que pueden tener estar acompañadas por algún arrugamiento que va a tener distinta magnitud, o semillas verdes en donde el daño ambiental es muy notorio y hay abolladuras importantes en la zona central de cotiledones o sobre el eje embrionario, y hay una tendencia a perder la forma esférica natural de la especie. También tenemos distintas coloraciones de verde, distinta intensidad, verdes más suaves, verdes más intensos, y eso está debido al momento en que ocurre el desbalance fisiológico. Como sabemos, las semillas de soja va desarrollándose con un contenido de clorofila hasta un determinado estadio, y luego comienza una degradación natural de esa clorofila, que se hace a través de la degradación de la luz y de la degradación de enzimas específicas. Cuando las condiciones estresantes generan un desbalance fisiológico en el cultivo, antes de que se comience a producir la degradación enzimática, como consecuencia comienzan a aparecer lotes que tienen una coloración intensa de color verde, ¿no? Si el daño ambiental o el estrés ambiental ocurre posteriormente a esa degradación, las tonalidades de verde son más claras. ¿Por qué les muestro esta imagen de arveja? Las semillas de arveja naturalmente tienen una concentración importante de clorofila, y cuando las sometamos a la prueba de tetrazolio, las que son viables se van a teñir perfectamente. Esto se los quería mostrar como un ejemplo para que tengamos siempre presente que la clorofila no va a afectar a la reducción de la sal de tetrazolio a forma SAM, ¿sí? En el caso de la soja, cuando encontramos lotes luego de la prueba de tetrazolio que presentan coloraciones verdes, esa coloración verdosa es debida a una falla en la respiración y no a la presencia de la clorofila. Por lo tanto, esos tejidos los vamos a considerar como tejidos dañados y vamos a clasificar a las semillas en función de la importancia de esos daños. Estos son casos extremos en donde tenemos completamente el tejido cotiledonar inmaduro con fallas de respiración,
y los ejes embrionarios que pueden tener un deterioro importante o estar muertos. También podemos encontrar semillas verdes donde el área que permanece sin tinción, que permanece verde, puede variar y puede estar ubicado en distintos lugares de la semilla y por lo tanto cobra diferente importancia. Frente a esta problemática, hace unos años, cuando también se volvió a repetir, hicimos en Olivero una serie de ensayos para conocer la calidad fisiológica de las semillas verdes. En esa oportunidad analizamos 2 cultivares, separamos las semillas verdes y a su vez las separamos en semillas verdes esféricas, verdes arrugadas y verdes abolladas. Y hicimos un análisis de germinación para poder conocer su capacidad germinativa y como pueden ver, en ambos cultivares se manifestó un alto porcentaje de semillas muertas. O sea que independientemente del grado de abolladura o de arrugamiento, la presencia de color verde nos generaba una baja calidad. Con respecto a este ensayo también hicimos un análisis de tetrasolio para conocer la viabilidad y el vigor. Como pueden observar ustedes, seguimos manteniendo valores muy bajos de viabilidad, un poco más elevado en el caso de las semillas esféricas, ya que las arrugadas y las abolladas tenían el plus de ese daño ambiental, pero siempre estamos hablando de valores muy bajos. Fíjense la cantidad de semillas que presentaban esas áreas de color verde sin tinción, o sea, áreas de tejidos inmaduros con fallas en la respiración. Como no podría ser de otra manera, el vigor fue prácticamente nulo en la mayoría de los tratamientos. Una vez que determinamos la calidad fisiológica de esas semillas verdes, quisimos determinar, como segunda etapa del trabajo, un valor mínimo de semillas verdes presentes en bolsa que nos garantizara que no se perdería mucho la calidad de esas muestras, de esos lotes. Entonces armamos artificialmente 5 tratamientos con distintas concentraciones de semillas verdes y para los 2 cultivares y probamos hacer análisis de calidad fisiológica. En el caso de la germinación, fíjense que a partir de un 16% de semillas verdes en bolsa tenemos una pérdida de germinación, en este caso estamos al límite, o en otros casos ya cuando tenemos, por ejemplo en este cultivar un 20%, ya teníamos pérdidas por debajo del 80%. Estas semillas verdes con las cuales nosotros armamos las muestras eran las semillas verdes esféricas y las arrugadas. Las abolladas las eliminamos porque esas durante el acondicionamiento se pueden eliminar y es raro encontrarlas en las bolsas. Pero las esféricas y las levemente arrugadas no. También hicimos prueba de tetrasolio para determinar viabilidad y vigor en los 2 cultivares y como ustedes pueden ver hay una pérdida importante de la calidad a medida que aumenta la cantidad de semillas verdes en el lote. Como conclusiones de este trabajo podemos decir que el daño ambiental manifestado a través de las semillas verdes se puede detectar en la prueba topográfica de tetrasolio. Esto le suma una ventaja más a esta técnica que es una herramienta muy útil para control de calidad. Sumado a la pérdida de calidad que le impone la semilla verde, la presencia de arrugamiento acentúa aún más esa pérdida de calidad porque estos arrugamientos generan áreas de deterioro importantes. Y en función de la segunda etapa del trabajo pudimos determinar un valor aproximado de tolerancia máxima de semillas verdes en lotes, a partir del cual no habría una pérdida importante de calidad, o sea, un valor aproximado de 16% como máximo. En el caso de las empresas productoras de semillas podríamos hablar de un valor un poco más exigente para ser establecido internamente. Aquí tenemos datos de Maylén Martínez, en donde vemos en los 18 cultivares de la estación experimental para la primera fecha de siembra, vemos que tenemos un alto porcentaje de semillas verdes. Fíjense que la mayoría
de los cultivares están por encima de ese 16% de semillas con esta coloración. El tercer problema que vamos a abordar es el tema relacionado con el deterioro por daño ambiental. El daño ambiental, como vimos, se puede manifestar a través de arrugas y abolladuras. Cuando las semillas se están formando en el interior de las vainas, sufren constantes periodos de hidratación y de deshidratación. Eso hace que se generen presiones de la vaina hacia las semillas y entre las semillas propiamente dichas, entre vecinas, digamos. En semillas verdes, en semillas secas podemos ver estas depresiones importantes cuando la magnitud del estrés ambiental es muy alta. En semillas secas vamos a ver los arrugamientos en la parte dorsal cuando los daños no son tan intensos, y cuando hablamos de un estrés importante ya tenemos abolladuras que eliminan la forma esférica, y sobre todo son muy importantes las presentes sobre el eje embrionario, donde tenemos graves problemas de calidad. La técnica de rayos X también nos permite identificar este daño ambiental. Con la prueba de tetrasolio podemos ver la dinámica de estos daños ambientales que comienzan como leves fuelles muy tenues en la parte dorsal y que se van aún haciendo más intensos. El color rojo, que nos indica deterioro, se va transformando en tejidos muertos, y esas bandas cada vez se van haciendo más grandes hasta finalmente abarcar la totalidad de la semilla y generar grano. Entonces es importante el monitoreo en distintas etapas de la producción, en pre-cosecha, para saber en qué etapa estamos de esta dinámica de deterioro, y también durante el almacenamiento, porque podemos partir de un alto porcentaje de semillas en este estado, y si el almacenamiento no es el adecuado, en la siembra siguiente podemos encontrarnos con este tipo de daños. El choque entre las semillas dentro de una misma vaina también nos va a generar este tipo de daño ambiental que llamamos casquetes, que lógicamente al estar ubicados sobre el eje embrionario generan pérdidas importantes de calidad. Bandas sobre los ejes embrionarios, como ustedes pueden ver, la prueba de tetrasolio nos permite identificar muy bien las problemáticas causadas por el ambiente. Estas son áreas dañadas por el ambiente que también podemos observarlas en la prueba de germinación, cuando evaluamos plántulas y vemos los daños ambientales también en el conteo de plántulas. Las garras, que también se observan en la germinación. Nuestro cuarto problema está relacionado con las fracturas. El contenido de humedad de las semillas puede ser muy variable, y el daño mecánico causado por diferentes maquinarias va a generar distintos daños en las semillas según su contenido de humedad. Cuando hablamos de semillas muy húmedas o con altos contenidos de humedad, las maquinarias van a golpear a las semillas generando abolladuras o moretones que se pueden observar en la prueba de germinación y que pueden afectar de manera importante la calidad. Por otro lado, contrariamente, cuando hablamos de semillas que tienen un muy bajo contenido de humedad, las maquinarias van a generar lo que se llaman fracturas. Pero no solo las maquinarias generan fracturas, sino también las condiciones ambientales muy estresantes pueden generar este tipo de daños, que son daños mecánicos también, pero en este caso generados por el ambiente. Las semillas que se están formando en las vainas tienen distintos tenores de humedad en su interior, son más húmedas respecto a la parte externa, y se generan tensiones que facilitan esta aparición de fracturas, que según el lugar donde estén ubicados serán más o menos importantes para la calidad. Los análisis nos muestran en este caso que solamente 4 cultivares estuvieron por encima del 12% de contenido de humedad y, la mayoría de los cultivares estuvieron por debajo de un 10% de humedad. Estamos hablando de una campaña con una gran predisposición a semillas secas. Cuando las semillas los lotes están sobre secos, tienen
tienden naturalmente a equilibrar su contenido de humedad con el contenido de humedad del ambiente. Y en el caso de los lotes que están más húmedos, van a ceder humedad al ambiente para poder equilibrarse, por ejemplo, cuando estamos hablando de una humedad relativa del ambiente de 70%. Los lotes secos, por el contrario, van a tratar de ganar humedad para equilibrarse con el ambiente. Sin embargo, en los lotes que están muy sobresecos, este proceso no se va a dar, es decir, se van a tratar de humedecer, pero nunca van a llegar a lograr el equilibrio con el ambiente. Por lo tanto, van a conservar su fragilidad estructural y esos lotes requieren de un manejo mucho más cuidadoso en la cosecha, en la clasificación y durante los análisis de calidad también en el laboratorio. Aquí tenemos algunos ejemplos donde se genera el fenómeno de histéresis, donde naturalmente los lotes de soja tienden a equilibrar su contenido de humedad con el ambiente. Esas fracturas las podemos ver en muchos cultivares que son muy susceptibles a generar este tipo de fracturas causadas por el ambiente. Cuando observamos las semillas bajo lupa, en una lupa plato, recibimos una muestra que sabemos que tiene bajo contenido de humedad y vamos a poder visualizar fácilmente esas fracturas. Y en el tetrasodio también se van a observar. En el interior de los cotiledones también se observan las fracturas. Fíjense que según el lugar donde estén localizadas van a ser más o menos graves. Todos estos daños que nosotros podemos observar, por ejemplo, en el tetrasodio, fracturas, abolladuras, deterioro causado por el daño ambiental, también los vamos a ver en plántulas. En el caso de las raíces, las fracturas, según la ubicación en donde están, van a generar ausencia de raíces primarias. La plántula naturalmente va a tender a generar un callo y de ese callo van a empezar a crecer las raíces secundarias, que van a tener que tener una longitud suficiente y estar en un número suficiente para compensar la función importante de la raíz primaria. También esas fracturas van a generar anormalidades como raíces primarias ausentes, raíces primarias rotas, como mencionó Claudia esta mañana, una alta cantidad de plántulas que tienen esta anormalidad de geotropismo negativo, tanto de la raíz primaria como de las raíces secundarias. Y también se pueden manifestar estos daños en el hipocótilo. Las fracturas las podemos ver en una o varias fracturas sobre el hipocótilo, generando una anormalidad. Los daños ambientales sobre los ejes embrionarios, esas garras, esos fuelles que veíamos en el tetrasodio, en una prueba de germinación se manifiestan de esta manera, como hendiduras longitudinales que pueden abarcar toda la estructura o solo una parte, pueden tener distinta profundidad. Esas hendiduras generan muchas veces lo que se llama la base del hipocótilo en U, y tienen también distinta profundidad. En algunos casos pueden estar cicatrizadas, en otros no, y eso va a depender del analista en su buen criterio para poder definir qué clase de plántula es. Estas anormalidades son hipocótilos curvados en lazo, que son generados muchas veces por esas hendiduras que se ven, y en otros casos el tejido no presenta una hendidura, pero evidentemente tiene un problema de tipo fisiológico, como en este caso donde todo el hipocótilo está curvado. Daños sobre los cotiledones, las fracturas van a generar pérdida de diferente cantidad de tejido cotiledonal, y la regla del 50% para poder germinativo nos va a indicar qué tipo de plántula será. Los daños ambientales en la prueba de germinación, las bandas del tejido muerto o del tejido deteriorado se van a ver de esta forma, como áreas necrosadas, decoloradas, que pueden tener además podredumbres o colonizaciones. Nuestro quinto problema es el ojo de gato, que puede ocurrir en algunas variedades que son más susceptibles a que aparezca este fenómeno. En este caso, el tegumento de las semillas tiene dos capas, la primina y la secundina. Lo que ocurre con estas variedades, estos cultivares, es que lo que se genera es como un rasgado de la primera capa, y únicamente la semilla va a quedar protegida por la capa más interna de tegumento.
Si le sacamos el tegumento, vamos a ver que esas áreas donde estaba el ojo de gato están más secas porque están más desprotegidas frente a la transpiración, evapotranspiración. Son lugares ideales para la acumulación de tierra, de esporas, y agronómicamente son más esas semillas que presentan este tipo de lesiones son más susceptibles al daño mecánico, tienen mayores riesgos de fitotoxicidad porque su tegumento está alterado, y además tienen menos protección al ataque de patógenos. ¿Qué recomendaciones podemos dar a partir de todos estos problemas que vimos? Bueno, en este caso el aspecto del lote para esta campaña es un atributo que, si bien es secundario para la calidad, va a cumplir con un rol muy importante para los analistas y para las empresas productoras de semillas, porque ya nos va a dar una idea de la calidad. O sea, cobra una importancia grande para esta campaña. Vamos a identificar rápidamente fracturas, semillas verdes, semillas pequeñas. Es muy importante determinar, en realidad en todas las campañas es importante determinar el contenido de humedad de las semillas, pero en esta campaña particularmente, donde vemos que hay bajos contenidos de humedad, es importante, cuando un laboratorio recibe una muestra, inicialmente hacer, además de la homogeneización y la división, hacer una determinación de contenido de humedad, porque ese dato nos va a permitir luego interpretar muchos otros resultados que van a ocurrir, tanto en el poder germinativo, con la presencia de muchas anormalidades, o en la prueba de poder germinativo, o en algunas pruebas de vigor donde se evalúan plántulas. Por lo tanto, también tenemos que controlar el contenido de humedad en los sustratos, ya que las semillas secas, si las sembramos en un sustrato muy húmedo, podemos favorecer las fracturas o la aparición de anormalidades. Todo esto va a generar muchas discrepancias entre los resultados dentro de un mismo laboratorio cuando están analizados por diferentes analistas, o entre laboratorios propiamente dicho. Por eso es importante uniformar criterios de evaluación, tanto para semillas como para plántulas. Cuidar mucho el manipuleo de las semillas, sobre todo en aquellos lotes que tienen alto porcentaje de fracturas. Lo mismo con el tratamiento de semillas, como los contenidos de humedad son muy bajos, hay que cuidar mucho el tema del caudal de curado. Se recomienda trabajar con caudales lo más bajos posible, de 450 a 500 centímetros cúbicos cada 100 kilos de semillas, aunque sabemos que en el laboratorio siempre tendemos a hacer un sobrecurado. Y especial atención en lo que es la evaluación de semillas y de plántulas, para uniformar criterios y evitar subestimar o sobreestimar los lotes. Y por último, registrar todo lo que veamos. En esta campaña, cualquier dato que nosotros podamos obtener de la muestra va a ser muy valioso. Contenido de humedad, presencia de fracturas, presencias de chinche, porcentaje de duras, porcentajes de verde, intensidad de verde, todo eso va a ser muy útil para el diagnóstico. Y por último, la segunda etapa del cultivo, la etapa previa a la cosecha, se encontró con condiciones completamente diferentes, al menos en la zona de oliveros, donde hubo una gran precipitación y hubo temperaturas bastante altas para la etapa del año. Estamos viendo acá en el mes de abril temperaturas bastante elevadas para la época, y en la región pampeana una cantidad de precipitaciones muy altas en un periodo de tiempo relativamente corto. Por lo tanto, el problema número 6 para esta campaña son los patógenos, donde las precipitaciones retrasaron la fecha de cosecha, las oportunidades de cosecha, y comenzaron a aparecer patógenos de almacenamiento y de campo, los cuales tienen distinta influencia sobre la calidad final de la semilla, pero la frecuencia con la que aparecieron en algunos lotes fue bastante alta. Por último, la problemática número 7, que es la de brotado, que no se dio en todos los cultivares, pero en algunos sí, en donde las vainas tienden a abrirse, a tener una dehiscencia, y las semillas comienzan a brotar. En otros casos la semilla brota y luego abre la vaina. Tenemos ambas situaciones, y lógicamente acá ya tenemos pérdida completa de calidad, ya no estamos hablando más de semillas.
¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, nuevamente observar el aspecto del lote, como la imagen que mostró Claudia esta mañana. Ya el aspecto nos decía todo, no necesitábamos hacer ningún tipo de evaluación. Determinar la calidad sanitaria, sobre todo en aquellas muestras que pueden tener un aspecto bueno, pero que siempre es necesario chequear la calidad a través de análisis sanitarios para conocer no solamente la condición del lote, sino también qué patógenos tiene. Especial cuidado en los tratamientos de semillas, especial atención en la evaluación de las semillas y de las plántulas, como mostraba Claudia, que hay una gran presencia de plántulas muertas o con infecciones secundarias o primarias, y registrar todos los datos. Finalmente, en función de todos estos datos que vimos, todas estas recomendaciones, decidir si es semilla o grano ya dependerá de cada empresa o de cada usuario. Finalmente, ¿qué hacemos? Aspecto de las muestras es un atributo muy importante para esta campaña. Si es posible, indagar sobre la historia del lote va a ayudar mucho a los laboratorios a poder definir con más exactitud la calidad del lote. Los va a ayudar mucho en el diagnóstico para poder dar una recomendación. El control de los análisis, chequear muy bien el tema de la temperatura, de la humedad de los sustratos, de la calidad de los sustratos, la calidad del papel. Todo eso influye mucho en esta campaña donde las calidades son bastante sensibles. Armonizar lo más posible todo lo que está relacionado con evaluaciones, tanto en semillas como en plántulas, para no tener discrepancias y sobre todo mucha paciencia. Muchas gracias.